tal? Bueno, la siguiente clase que vamos a platicar es acerca de epiglotitis. Yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y soy dermatólogo pediatra. Entonces, ¿qué es la epiglotitis? Esta es la inflamación de la epiglotis. Como ustedes saben, es la estructura, que podemos ver aquí, que es la que evita el paso del alimento directamente a la vía respiratoria y deja que pase a la vía digestiva. Entonces, puede ser la inflamación de esta únicamente o de las estructuras supraglóticas que se encuentran justamente al lado. La causa principal es una infección bacteriana, pero puede ser causada por muchas otras cuestiones, por ejemplo, como golpes, con ingesta de cuestiones muy calientes y entre otras, como algunos abscesos en los casos. Esto puede llevar a la obstrucción de la vía aérea de forma súbita y esto hacer que el paciente fallezca. Entonces, esta sí es una urgencia médica. Está causada por la infección de esta bacteria directamente en estas zonas, en la epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos y los cartílagos aritenoides, los cuales nosotros los vamos a ver de una coloración rojiza, que ahorita se las voy a enseñar más en otro tipo de imágenes. Entonces, la epiglotitis, acuérdense que el sitio de la inserción de la glotis separa la laringitis aguda en estos dos síndromes anatómicos. Puede ser una epiglotitis directamente en la infección de las estructuras supraglóticas o la subglotitis o el croup viral, que es una laringotraqueitis, que también es asociada a infecciones, pero acuérdense que esta está más asociada a infecciones virales. Entonces, ya no es tan frecuente porque la causa de la epiglotitis era, bueno, es más comúnmente porque hemófilos influenza. Pero si ustedes recuerdan, la vacunación ya contiene hemófilos influenza desde hace ya bastantes años, por lo cual ya es bastante raro encontrarlo, sobre todo en pacientes que tienen su esquema de vacunación completo. Entonces puede ser que sea de 0.5 a 0.9 por cada 1000 admisiones pediátricas y esto es la cuestión, es la inflamación laringea. Aquí en México es más o menos una consulta de urgencia de 0.8 a 12 casos por año, que la verdad es que son bastante poquitos. Y algo que sí es bien importante, a diferencia de muchas otras enfermedades, es que esta sí es más frecuente en varones. La edad promedio son los 40 meses, pero vamos a encontrar los que principalmente los niños son arriba de los 2 años los que son afectados con esto. Entonces, cuando tenemos esta alteración directamente, tenemos que pensar principalmente en una infección bacteriana exclusiva. Puede haber combinaciones de estas, pero no es lo común. Entonces, aquí vamos a encontrar hemófilos influenza tipo B hasta en un 75%, pero en hemocultivos los pueden ver hasta un 90%. Pero aquí este 75% que suba al 90% es porque puede haber una combinación de estas. Entonces, otros gérmenes como el estreptococo betemolítico, Streptococcus pneumoniae o diferentes estafilococos también pueden ser causantes de esta enfermedad. Entonces, afecta directamente la epiglotis con sus repliegues aritenoepiglóticos y todo el tejido blando aritenoides, que estas son las partes de la vía respiratoria más fácilmente inflamables por este tipo de bacteria. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que la estructura edematizada por la inflamación produce una obstrucción directamente en el flujo de aire, evitando que el paciente pueda respirar de forma adecuada. Entonces, durante la inspiración, este anillo supraglótico penetra en la laringe mientras la expiración se vuelve pasiva. Esto ocasiona un efecto de válvula que tiene hipoxia y después no nos va a hacer que tengamos hipercapnia porque sí está saliendo el CO2. Entonces, acuérdense que no se presenta infección arriba de los linfáticos laringeos o hacia abajo en la región subglótica. Esas partes no son parte de esto. Entonces, encontramos edema directamente de la glotis en la porción lingual. Este es un aumento muy rápido, sobre todo en los pacientes pediátricos. Acuérdense que no es exclusivo de los niños, también lo podemos encontrar en los adultos. La diferencia muchas veces es que la inflamación, acuérdense que los niños, pues lógicamente tienen estructuras más pequeñas. Entonces, esa inflamación se puede dar demasiado rápido y puede dar dificultad respiratoria en horas. En los adultos generalmente es más tardío, se puede dar en días, pero también las va a presentar. Entonces, la reducción del calibre de la vía aérea produce un estridor característico que presentan estos pacientitos. Entonces, este inicio rápido, súbito, generalmente los pacientes llegan en las primeras horas a urgencias porque los papás se empiezan a preocupar. El niño tiene apariencia tóxica, se ve muy, muy mal y tiene antecedentes de una infección de vías respiratorias en los últimos 5 a 7 días. En ese periodo es donde generalmente el paciente había estado con esta enfermedad. Las siguientes 24 horas, el niño empieza con dolor de garganta, es un dolor de garganta sumamente severo y ya no pueden deglutir. Entonces el paciente empieza a babear muchísimo.
Puede encontrarse el paciente taquicárdico, pálido, irritable y verse con aspecto tóxico. Algo que es muy característico también de estos pacientitos es que lleguen con esta posición del trípode o del perro olfateador. Entonces el paciente lo que hace es tener la vía aérea hiperextendida, lo que va a ayudar o a tratar fisiológicamente de abrir un poquito más esta vía aérea y además tiene protrusión de la lengua. Acuérdense que si sacan la lengua tienen mayor chance de meter aire directamente a la vía respiratoria. Entonces estos pacientes van a tener disfagia, cialorrea y ansiedad. Y en todo niño que tenga esta posición y que tenga asociada cialorrea con o sin obstrucción de la vía aérea, tenemos que sospechar en epiglotitis sí, porque sí. Entonces, el diagnóstico es la historia y el cuadro clínico que nos orienten directamente al diagnóstico. Este es un diagnóstico exclusivamente clínico. Ustedes no tienen que pedir absolutamente nada para sospecharlo. A lo mejor para hacer un diagnóstico ya certero, si piden alguna cosa, pero como es una urgencia médica, simplemente con que tú lo empieces a sospechar, debes de iniciar tratamiento. Visualización directa de una epiglotis alargada, edematosa y eritematosa que parece una fresa. Esto es diagnóstico. No tenemos que pedir ningún estudio de laboratorio en este momento y exámenes como los cultivos, gases y radiografías no se necesitan para este diagnóstico. Si nosotros ya estamos sospechando esto, pero todos queremos tener alguna sospecha o algo tener más clásico, es un signo radiológico clásico de una epiglotitis edematizada, un aspecto de una impronta del pulgar. Se alcanza a ver esta lesioncita que nos hace pensar en como si fuera un pulgarcito a nivel de hueso yoides, que es donde encontramos toda esa inflamación. Entonces, vean cómo se puede ver la epiglotis edematizada, engrosamiento de los pliegues ariepiglóticos y obliteración de la vallécula directamente en todos estos pacientes. Paciente afectado, paciente no afectado, vean el engrosamiento que presenta cada uno de ellos. Ya si nosotros tenemos el chance de estar en algún hospital en el cual podemos hacer una laringoscopía, aquí lo que vamos a encontrar, estas son las estructuras completamente normales y vean en un paciente cómo se ve la epiglotis aumentada con este aspecto rojo cereza o en fresa que tiene alteración de todas las estructuras y vean cómo en este paciente se alcanzan a ver también estas placas blanquecinas que nos hacen pensar en un proceso bacteriano. Vean otra vez en otra de las laringoscopías, en la pasada, como lo pueden ver, pues ya hasta el paciente ya tenía hasta un tubo para que pueda respirar y en este no, pero vean cómo está completamente cerrado y vamos a ver todas esas alteraciones como inflamación y edema muy marcados de todas estas estructuras supraglóticas. Los diagnósticos diferenciales pueden ser variados, sobre todo el principal debe ser un croup viral. Acuérdense que los pacientitos también tienen una tos como perro, pero el paciente puede respirar de forma regular. La difteria te puede dar también esas placas blanquecinas que podemos encontrar a nivel de la epiglotis. La traqueitis bacteriana también te va a dar un tipo croup viral, que son los síntomas muy parecidos. La uvulitis, que también te va a dar un poquito de datos de dificultad respiratoria y dolor de la garganta. Puede ser también un cuerpo extraño, porque aquí estamos hablando de algo muy súbito. El cuerpo extraño es extremadamente súbito y la laringotraqueitis tiene el antecedente la epiglotitis tiene el antecedente de infección de vías aéreas superiores en los días previos, de repente empiezan a no poder respirar. Aquí eso te puede hacer el diagnóstico diferencial con el cuerpo extraño. El paciente no tenía ninguna cuestión previa y de repente empezó con esta dificultad respiratoria súbita. Un absceso paravertebral o anomalías congénitas, que bueno, estas probablemente las encontremos desde etapas muchísimo más tempranas. Y el absceso paravertebral, pues bueno, este es otro tipo de urgencia médica, pero tiene que ser sospechada por otro medio, sobre todo medios de imagen. Entonces, en el tratamiento, pues principalmente evitar maniobras que puedan causar ansiedad, tratar de no estar molestando al paciente lo más que podamos, porque si el paciente es muy chiquito y se empieza a desesperar, empieza a respirar mucho más rápido y va a caer probablemente en un paro o en alguna otra cuestión que no queremos. Entonces, evitar por el momento flebotomías, colocación de vías venosas, no dejarlos en posición supina y no hacer exploración directa de la cavidad oral. Eso puede ocasionar que el paciente tenga más inflamación y presente, les digo, efectos indeseables. Hay que establecer la vía respiratoria artificial por intubación oro-nasotacreal. Si el paciente ya vemos que está avanzando demasiado rápido y que no podemos hacer algo más por él, y estos pacientitos generalmente van a estar intubados 2 a 3 días. Ya que se extube, requiere observación estricta las siguientes 4 horas para ver que no tenga otra vez inflamación de las zonas. Entonces, aquí el tratamiento va a ser encaminado a la antibiótico terapia.
Podemos dar principalmente cefalosporinas de tercera generación que van directamente hacia hemófilos influenza. Entonces podemos dar cefuroxima, cefotaxima o ceftriaxona. Todas estas por vía endovenosa o intramusculares, dependiendo de lo que nos permite el paciente. La vía endovenosa se va a prolongar hasta que el paciente sea extubado y luego se continúa por vía oral hasta completar un esquema de 10 días en total. La traqueostomía no está indicada por las complicaciones que puede tener y sobre todo si el paciente pudiste intubarlo a tiempo. El detalle aquí es el paciente que no se pudo intubar a tiempo, pues lógicamente pues puede llegar a necesitar esto si es que no está respirando y no hay forma de intubarlo porque la vía aérea está demasiado cerrada. Entonces es indicación de traqueostomía. Las complicaciones que pueden presentar estos pacientes pues también pueden ser bastantes. Entonces, la mayoría de estos pacientes tienen una bacteremia simultánea, entonces vamos a encontrar otras alteraciones. Hay que tomar una radiografía para ver si lo que tiene es una neumonía asociada, si las adenopatías cervicales, que es muy común en las enfermedades de vías respiratorias superiores, encontrarlas, ver que no estén ocasionando más obliteración de la vía aérea. Puede encontrarse otitis media, que es bastante común. Acuérdense que una de las causas número uno también de otitis media es el Haemophilus influenza tipo B. La meningitis también te la ocasiona esta misma bacteria y puede presentarla sobre todo estos pacientes que se encuentran sobre todo con deterioro en el estado neurológico, que no lo tomes en cuenta como que fuera parte de lo respiratorio. Entonces también se tiene que sospechar en esto. Y en raros casos también puedes encontrar artritis séptica, ¿no? El paciente se empieza a quejar de dolores articulares, sobre todo a nivel de la rodilla. Entonces, algo muy importante también es todos esos niños que hayan estado en contacto con este mismo pacientito y a veces también los pacientes adultos, sobre todo inmunosuprimidos, lo requieren. Entonces, rifampicina se les va a dar 20 miligramos por kilogramo por vía oral cada 24 horas por 4 días, llegando a una dosis máxima de 600 en adultos. ¿Cuándo se dan? Con un contacto de menos de pacientitos menores de 48 meses que no tengan su esquema de vacunación completo o cualquier pacientito menor de 12 meses que no ha tenido inicios de su esquema de vacunación. El niño inmunosuprimido y también los adultos inmunosuprimidos es bien importante que se les vacune, perdón, que se les dé profilaxis. Lógicamente, bueno, la vacuna no se debe de olvidar, ¿no? Para prevenirlo, para prevenir todo esto y gracias a todo el esquema de vacunación que se ha hecho, que es muy bueno en México, es una de las grandes cosas que tenemos en México, que los esquemas de vacunación generalmente son bastante buenos. Hay que recordar que la vacunación para hemófilos influenza se pone en la pentavalente y en la hexavalente a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Entonces, por eso es que la incidencia de epiglotitis y meningitis ha disminuido drásticamente en los últimos años, ya que acuérdense que en México la vacunación es obligatoria, no es decisión de cada uno de los pacientes, se debe de vacunar, no tanto por el paciente, sino también por los demás. Entonces, aquí, por ejemplo, en este esquema es algo bien importante, las 4Ds que están bien demostradas del diagnóstico diferencial para estar sospechando epiglotitis. Entonces, que el paciente esté babeando, que tenga disnea, que tenga disfagia y que tenga disfonía. Entonces, todo eso que vamos a ver, esta posición en trípode o de perro, voz apagada, dificultad respiratoria con estridor, sobre todo inspiratorio, dolor faríngeo y fiebre de inicio abrupto. El tratamiento es mantener la vía aérea permeable, antibióticos y profilaxis a los contactos. Entonces, vean todo esto, generalmente lo que vamos a ver, esto es lo que se tienen que aprender principalmente para pensar en epiglotitis. Pacientes entre 3 y 6 años en posición sentado o con mucha salivación y o salivación, estado general afectado importante, que esto es secundario por hemófilos influenza con un inicio rápido. Fiebres altas, no tienen tos, la voz es como de patata caliente, como que no pueden hablar bien, entonces hablan raro. Y aquí lo que se tiene que hacer es en la radiografía ver el signo del pulgar, la endoscopía, la epiglotis roja y tumefacta, se debe de estar monitorizando y dar antibióticos e intubaciones tempranas. Entonces, recuerden, aquí está el esquema de vacunación. Los pacientitos lo encuentran a los pacientes pediátricos en la vacuna pentavalente, 2, 4 y 6 meses. En los pacientes de 15 a 18 meses se puede dar un primer refuerzo, otra vez con la pentavalente, y después debes estar dando otro tipo de vacunaciones que pueden ayudarnos a todos los demás a mantenernos con salud. Entonces, vamos con algunas de estas preguntas que pueden venir en su examen y
para recordar un poquito qué es lo que estamos platicando en este tema. Entonces, Blastock describió las 4 Ds de la epiglotis en terminología inglesa. ¿Cuál de las siguientes no es parte de esta mnemotecnia? Cialorrea, disfagia, distonía, disnea y dislalia. ¿Recuerdan la imagen que les puse en la cual estaba el niño en posición de trípode y que de su lado derecho de la pantalla estaban las 4Ds? Entonces, todas estas, excepto una, tiene D, pero viene aquí que es la mnemotecnia en terminología inglesa. Entonces, drooling, que es de salivación, o cialorrea, si es correcto. Disfagia sí lo va a presentar, disfonía la van a tener y disnea en estos pacientes, que es muy importante. Dislalia no tiene ninguna alteración con la dislalia, entonces la respuesta incorrecta es dislalia. El agente más frecuente de la epiglotitis aguda es A, Haemophilus influenza tipo B, Streptococo beta hemolítico, C, Staphylococcus o D, Proteus mirabilis. Ya lo estuvimos diciendo toda la clase, que es Haemophilus influenza tipo B. Esa no se nos debe de olvidar para nada. Otro ejemplo, preescolar femenino de 5 años quien ingresa a emergencia por presentar fiebre, disfagia que aumenta progresivamente hasta tener un aspecto tóxico en la niña. En el examen físico se encuentra la niña inclinada hacia adelante, la boca abierta, importante cialorrea y estridor laringeo leve. ¿Qué proceso infeccioso es el más probablemente relacionado con este paciente? Laringitis aguda, croup, epiglotitis o una laringotraqueitis. Pues aquí el croup y la laringotraqueitis son sinónimos casi, entonces esos los tendríamos que descartar desde un inicio porque ya vienen 2 respuestas iguales. Y la laringitis aguda no están diciendo que tiene tampoco esa tos como de foca, pero el paciente se ve mal. Entonces el paciente que se ve mal, epiglotitis. Selecciona la alternativa que corresponde con el diagnóstico de un preescolar masculino de 3 años de edad que es llevado a emergencia por presentar dificultad respiratoria, estridor inspiratorio, tos perruna y disfonía. Antecedentes de presentar síntomas de infección respiratoria 2 días previos. La radiografía lateral de cabeza y cuello muestra una imagen del signo del dedo de guante. Aquí lo que tiene el paciente es laringitis, epiglotitis, faringoamigdalitis o laringotraqueitis. Entonces, vean cómo está con este paciente. Tiene una tos perruna y tiene una imagen de dedo de guante. Aquí el detalle es que esta pregunta viene en uno de los exámenes del Examen Nacional de Residencias Médicas y lo que te está indicando el cuadro clínico es exactamente una laringotraqueitis, pero el diagnóstico que te están dando por la cuestión de la radiografía es una epiglotitis. Entonces, probablemente esta respuesta tengan ustedes que pensarla muy bien porque no sabemos cuál es la que van a tomar en cuenta como positiva o sea la correcta. Mujer femenino de 14 meses de edad, la cual acude por un cuadro de 16 horas de evolución, caracterizado por fiebre, tos de foca, estridor inspiratorio al agitarse, disfonía y malestar general. ¿Qué tratamiento le proporcionan directamente a esta enfermedad? Adrenalina racémica nebulizada, esteroide inhalado, esteroide vía oral o nebulizaciones frías. Este paciente, toman en cuenta que aquí lo que presenta es una tos de foca, entonces no es una epiglotitis, no tienes que intubarlo, no tienes que ponerle antibióticos, entonces de todos modos no viene ahí. Entonces aquí lo que puedes hacer es un esteroide vía oral si te lo permite el paciente. Si el paciente está un poquito más molesto, te tocaría adrenalina racémica nebulizada, que es una respuesta adecuada. Entonces aquí también hay que fijarnos bien qué está preguntando o qué extras vienen en la pregunta para poder hacer esta respuesta correcta. Usted ve a un niño que tiene 2 años y medio que tiene dificultad respiratoria. Desde su nacimiento vive en el campo, su mamá no tiene su carnet de vacunación, por lo cual probablemente ni siquiera lo tienen, o sea, no le han puesto vacunas, y sospecha una laringitis supraepiglótica o epiglotitis. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos le permitiría confirmar este diagnóstico? Que tenga sibilancias generalizadas, estridor inspiratorio, estridor expiratorio o babeo y disfagia. Entonces, acuérdense que las sibilancias generalizadas no van a estar asociadas a epiglotitis. Entonces, ese no te sirve. Eso estás pensando en probablemente un proceso asmático. El estridor sí te puede servir, pero la verdad es que no es lo clásico. Entonces, eso no lo vas a buscar. Lo que buscas de inicio es un babeo y disfagia, por lo cual esa es la respuesta correcta.
Masculino de 10 meses de edad que es llevado al servicio de urgencias por la presencia de fiebre, babeo y estridor inspiratorio en las últimas 6 horas. A la exploración física, el paciente sentado, la cabeza elevada, posición de trípode, temperatura de 39 grados, fiebre alta, campos pulmonares limpios sin cianosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Amigdalitis aguda, epiglotitis, faringitis o cialoadenitis. La amigdalitis aguda, la verdad es que no te va a dar un proceso rápido, la faringitis tampoco, y la cialoadenitis, que te puede estar haciendo que estés babeando también en estos pacientes, no te va a ocasionar las temperaturas tan altas. Entonces, en este caso, epiglotitis como respuesta. Y pues bueno, el manejo de este paciente, ¿cuál sería tu primer paso? Manejo de la vía aérea, nutrición adecuada, control de temperatura o detección temprana y manejo del absceso. Si tu forma de pensamiento es que fue una epiglotitis y ya hiciste ese diagnóstico, acuérdense que lo que tenemos que vigilar es el ABCD. Ya sé que en algunos vienen C, A, B y así. Entonces, pero acuérdense que aquí ABC, vía aérea primero. Entonces, lo primero que tienes que checar es que el paciente esté bien. No te importa que esté bien nutrido ahorita, porque eso no es lo que lo va a matar inmediatamente. Lo va a matar lo que son de la vía aérea. La temperatura tampoco es una urgencia y detección temprana y manejo de abscesos si estás pensando en otro diagnóstico diferencial. Entonces, aquí hay que estar viendo el manejo de la vía aérea. Perfecto. Entonces terminamos epiglotitis. Espero que haya sido importante este repaso y que recuerden muy bien en su examen qué es lo que les van a estar preguntando. Y acuérdense que puede haber preguntas truqueadas. Entonces revisen bien todo lo que dice la pregunta porque ahí pueden cambiar ciertas cosas pequeñitas y que van a hacer que esto nos dé un diagnóstico diferencial.
tal? Bueno, en esta clase vamos a hablar de apendicitis aguda. Yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y dermatólogo pediatra y vamos a empezar con esta clase. Entonces, la definición de apendicitis es la inflamación aguda del apéndice secal. Aquí generalmente la obstrucción está dada en el lumen directamente por fecalitos, tejido linfoide hiperplásico, parásitos, tumores, entre muchas otras cuestiones que tenemos que valorar. En esta zona va a haber inflamación secundaria a la proliferación bacteriana. Entonces, estos pacientes hay que considerarlos una urgencia quirúrgica, ya que esto nos lleva a evolucionar directamente a tener gangrena, que puede haber en la parte secal, puede haber perforación y finalmente en esto, que es ya lo más grave, una peritonitis que esté tanto localizada o generalizada que nos vaya a llevar a empeoramiento del paciente y que pueda tener una probable mortalidad más alta. Entonces, acuérdense que la anatomía del apéndice secal lo vamos a notar también porque clínicamente puede dar manifestaciones diferentes. Entonces, generalmente, acuérdense que el apéndice se encuentra directamente en el ángulo de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso. Esto va a ser un apéndice, el cual se encuentra de forma tubular y cilíndrica, que generalmente está de 2.5 centímetros hasta 5, que es lo más común, pero hay apéndices que pueden llegar a ser hasta de 20 centímetros. Lo más común de encontrar este apéndice es en la zona retrocecal ascendente, pero podemos encontrarlo subcecal, pélvico, postileal o algunas otras zonas más raras. Entonces, vean cómo la variación en la posición del apéndice puede ser en diferentes zonas, por ejemplo, preileal, postileal, donde aquí encontramos esto, puede ser en forma pélvica, subcecal y la más común, la retrocecal. En la cuestión de histología, nosotros lo que vamos a ver es que este apéndice secal tiene las 4 capas del intestino. Entonces, en la submucosa vamos a encontrar este tejido linfoide desde la segunda semana después del nacimiento y este es el que puede aumentar en su tamaño y es por eso que entre los 2 y los 20 años va a ir creciendo y es cuando tenemos mayor riesgo de presentar apendicitis. Pero a partir de los 30 años se empieza a disminuir este tamaño del tejido linfoide. Por eso es que es bastante raro que ya después de los 30 años volvamos a presentar a algún paciente con apendicitis. Entonces vamos a ver que este continúa directamente con el ciego y en ocasiones vamos a encontrar este repliegue valvular llamado la válvula de Gerlach. Entonces vamos a ver cómo se encuentra el tamaño promedio de un apéndice. Generalmente vamos a ver los 2 centímetros, pero vamos a ver cómo se puede crecer mucho más. Y vean este diámetro engrosado, que es donde está la apendicitis. Esto es lo que empieza a dar un poco de molestia y es lo que empieza a hacer que el paciente se empiece a quejar y hagamos la sospecha de una apendicitis. En las cuestiones de la fisiopatología, pues bueno, hay muchas causas que pueden ocasionar la obstrucción de este apéndice secal. Entre estas, vamos a ver que la causa número 1 son los fecalitos. Literal, es un pedazo de popó que llega y tapa directamente el lumen. Pero hay otras causas importantes, como la hipertrofia del tejido linfoide, que por sí mismo puede ocasionar que se inflame y se infecte, semillas de vegetales, de frutas, principalmente también ascaris lumbricoides, como los diferentes gusanos intestinales. Y bueno, si al paciente le han tenido que estar haciendo intervenciones por alguna cuestión, pues el mismo vario se puede quedar ahí, dependiendo qué tan espeso haya estado, ¿no? Entonces, si no hay obstrucción de la luz apendicular, pues puede ser por alguna cuestión que tengamos en la parte externa del apéndice, y esto sería dentro del abdomen. Entonces vamos a tener bandas, bridas o presión intraluminal en el ciego directamente que te vaya a afectar a esta zona. La cuestión de cuáles son los microorganismos que vamos a encontrar en esta zona, pues pueden ser varias. Puede ser bacterias gram negativas, bacterias aerobias, principalmente Escherichia coli, que como bien lo saben, la tenemos en el intestino, pero también podemos encontrar bacterias aeróbicas como gram negativos, Bacteroides fragilis, y esto puede ser más en las apendicitis gangrenadas o perforadas. Entonces, hay que saber bien también en nuestro medio cuáles son las bacterias más comúnmente asociadas.
Y en esto podemos ver en este estudio cómo demuestran los diferentes tipos de bacterias que encontramos, por ejemplo, los bacteroides species, las cuales nos vamos a encontrar más en estas apendicitis supuradas y flegmosas, ¿no? Entonces, en las gangrenosas podemos encontrar también el mismos bacteroides, pero vamos a encontrar Clostridium perfringens, Peptostreptococcus, en los sépticos también los bacteroides y en apéndices normales podemos encontrar cualquiera de todos estos, pero es más común encontrar igual las especies de bacteroides. Y en los aerobios podemos encontrar Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae como de las principales causas, pero también podemos encontrar pseudomonas, streptococos o estafilococos. Acuérdense que las pseudomonas o las especies de pseudomonas van a ser generalmente en pacientes que ya han tenido tiempos hospitalarios. Entonces, ¿cuáles son los estadios que vamos a tener en la apendicitis aguda? Pues principalmente van a ser cuatro. Esto es lo que vamos a encontrar en los pacientes dependiendo ya cuando hagamos los estudios adecuados después de sospechar la apendicitis. Entonces, en la fase uno vamos a tener un apéndice catarral o con la mucosa congestiva, en la cual lo único que vamos a encontrar es la inflamación en la submucosa y macroscópicamente parece que no tiene gran cosa. Entonces, puede ser que estés pensando que fue un apéndice blanca, pero ya cuando la revise el patólogo encuentra que sí tenemos esta inflamación. Puede haber hiperemia, edema y congestión de la serosa, y aquí lo que vamos a encontrar es principalmente una reacción de tejido linfóide. La segunda fase es la fase supurativa, fibrinosa o flegmosa, en la cual vamos a ver aumento de la presión intraluminal con ulceración de la mucosa, proliferación bacteriana y compromiso vascular. El estadio 3 es la gangrenosa, que ya es necrótica y purulenta. Entonces aquí hay grandes componentes inflamatorios, ya sale pus directamente, podemos encontrar microabscesos en la histopatología y esta apéndice va a estar distendida y rígida. Y ya no se hable del estadio 4, en la cual ya fue tanta la inflamación que perforó este apéndice, entonces vamos a encontrar liberación de material a la cavidad abdominal, donde nos puede llevar a peritonitis directamente en la zona o hacer un plastrón. Entonces, de lo más importante aquí va a ser el cuadro clínico que tenemos en nuestros pacientes. Los síntomas que tenemos, que es la mitad de los pacientes tienen la secuencia visceral somática, primera fase visceral o prodrómica, en la cual tenemos la secuencia cronológica descrita ya desde hace muchísimos años por McBurney. Entonces empiezan los pacientes con dolor epigástrico, visceral difuso persistente y que de ahí va cambiando directamente este dolor hacia la zona típica. El paciente ya no quiere comer, va a empezar a presentar náuseas y vómitos y empieza a tener elevación de la temperatura en grados de perforación, ¿no? Entonces hay que estar vigilando a estos pacientes que tengan dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, sobre todo dolor difuso, para ver si empieza a presentar la característica específica de la zona directamente en el punto de McBurney. Ya en la segunda fase, que es la fase somática, 4 a 6 horas después de empezar con este dolor, ya está localizado. Acuérdense que el punto de McBurney se encuentra a la distancia entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior en la unión del tercio distal con el medio. ¿Vale? Entonces dividimos en tres todo esto y aquí vamos a aplicar un poquito de presión y vamos a ver si hay dolor en este paciente. Si el dolor es de gran intensidad, puede ser definido o irradiado hacia los genitales, que también nos puede dar más este diagnóstico. El dolor es debido al contacto del apéndice inflamado con las terminaciones nerviosas en el peritoneo y el dolor se acentúa con el movimiento, con la tos, los esfuerzos. Hay muchas otras pruebas que ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas para saber o tener una mayor certeza de que es un apéndice. Vamos a ver, también puede haber constipación, el paciente no está evacuando, entonces hay que valorar estos pacientes. El signo de McBurney es el punto de máxima sensibilidad dolorosa, está, como les decía, en el tercio externo de una línea recta imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior y la cicatriz umbilical. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar presión sostenida, no es nada más un golpecito, es ir haciendo presión poco a poco sostenida, dejarlo ahí y soltar la mano. Entonces, el otro signo de Bloomberg es el signo de rebote, que también le va a dar mayor dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Aquí hay irritación peritoneal. Entonces, aprietan, parece que no hay tanto dolor, pero cuando ustedes sueltan es cuando presenta el dolor. Entonces, acuérdense que siempre es importante especificar con los pacientes si el dolor es más cuando tú aprietas
o cuando le sueltas. Hay otros que también son importantes con el signo de Robson, que la presión en la fosa ilíaca izquierda y descompresión causa dolor en la fosa contralateral. Aquí indica que ya tenemos irritación peritoneal. El signo del psoas, que está el paciente acostado sobre su lado izquierdo, extiendes el muslo derecho y ahí empieza a presentar dolor. Esto significa que hay un foco irritativo directamente al lado del músculo del psoas ilíaco. El signo del obturador se realiza cuando hace rotación interna del músculo derecho flexionado. Entonces tú flexionas y lo mueves hacia la cara interna y eso le va a ocasionar dolor al paciente y es por las lesiones que están cercanas al músculo obturador. Y el signo de Aarón es el dolor en epigastrio precolear cuando palpamos la fosa ilíaca derecha. Es un signo de irritación peritoneal también. Entonces vean, por ejemplo, aquí el signo de Robson, tú palpas en el lado izquierdo y cuando sueltas, haces dolor en el otro lado. Algo bien importante que también no se nos debe de pasar en esta exploración física es hacer un tacto rectal. Entonces, no debes de evitarlo, es algo bien importante para nosotros saber bien cuando el paciente tiene una exploración física dudosa. Entonces aquí lo que vas a hacer es encontrar sensibilidad en el fondo de saco rectal. Hay abombamiento o ya encuentras la masa muy sensible. No olvides hacerlo cuando tengas una duda diagnóstica. Entonces, el diagnóstico, como ustedes ya lo saben, la apendicitis es clínico. No debemos de hacer ningún estudio de laboratorio a menos que tengamos algún pensamiento que nos está haciendo que dudemos del diagnóstico o que simplemente el paciente no tiene los otros signos. ¿Por qué? Porque a veces el paciente llega, ya se tomó varios analgésicos y la verdad es que es bastante dudosa la exploración física. Entonces, el dolor es el único síntoma constante de esta enfermedad. Todos te lo van a dar, no todos te van a dar fiebre, ni te van a dar algunas otras cuestiones, entonces hay que ver. Entonces, acuérdense que el dolor inicia en el epigastrio, zona periumbilical, de forma sorda, y de ahí a las horas se localiza en la fosa ilíaca derecha y se vuelve de tipo cólico y la intensidad es variable. Acuérdense que también el paciente, algo bien importante, es un paciente que va a llegar con dolor al caminar, no directamente porque le duelan las piernas, pero sí va a estar como agachado, se va a ver mal y cada que pisa con el pie derecho es cuando tiene dolor. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer en los niños es cuando lo tenemos en la mesa de exploración, que son niños ya como entre los 6, 8 años, le pedimos que salten. A veces los niños cuando tienen dolor abdominal saltan de la mesa y cuando caen si no se quejan, no es apendicitis. Si tienen dolor, ahí también puede ocasionar que esto ya estés pensando en apendicitis en estos pacientes. Entonces, las náuseas y los vómitos están después de que inicia el dolor, pueden tener anorexia, hiporexia y pues fiebre. Disociación de la temperatura ororectal, diferencia de 1 grado centígrado, y en algunos pacientes, como les decía, estreñimiento. Entonces, las pruebas de laboratorio, podemos pedir una biometría hemática en la cual lo que tenemos que sospechar todavía más en una apendicitis es que tenemos una leucocitosis, que generalmente está arriba de 10,000, y si ya tiene más de 20,000, pues puede significar que se está complicando. En general vamos a encontrar neutrófilos y vamos a tener esta desviación a la izquierda. Y el examen de orina se le puede hacer y pedir un grupo RH, nada más para ver que no necesita algo más el paciente durante la cirugía. Entonces, los exámenes de imagen que tenemos que hacer en estos pacientes, pues puedes hacer una radiografía de abdomen, si esto es lo único que tienes. Es bastante limitado lo que te puede enseñar en la radiografía. La verdad es que te enseñan mucho que sí hay ciertos signos en la radiografía que te pueden ayudar, pero es luego bastante complicado encontrarlos, ¿no? Como el patrón intestinal del gas, que encontremos impactación fecal o que encontremos un cálculo urinario radiopaco. Entonces, no siempre los vamos a encontrar. La ecografía te puede ayudar un poquitito más, tiene una sensibilidad alta del 85% y especificidad del 90%, pero acuérdense que también los ultrasonidos son operador dependientes. Si es un radiólogo que sabe hacer muy bien todo esto, la sensibilidad puede ser más alta, pero si es un radiólogo un poquito inexperto, pues ahí está más complicado. Entonces, este nos va a ayudar más a hacer un ultrasonido de mujeres cuando estamos pensando que puede ser a lo mejor una cuestión ovárica. Entonces, sí hay que ver si se le manda. Pero bueno, aquí que podemos encontrar en la ecografía abdominal, pues estructura tubulares no compresibles, aperistáltica, que tengamos la pared gruesa que esté arriba de 7 milímetros. Puedes ver el coprolito o líquido periapendicular y colecciones, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver cómo está el coprolito y pues hay inflamación en toda esta zona.
En la tomografía también podemos ver varias cuestiones, podemos ver directamente cómo está el tamaño de este apéndice, pero bueno, en la tomografía es algo bien importante ver los hallazgos primarios o los hallazgos secundarios. Los hallazgos primarios, pues lógicamente el aumento del diámetro, sobre todo el diámetro transverso del apéndice, que esté arriba de 6 milímetros. Engrosamiento de la pared arriba de 1 milímetro, que tengamos mayor realce y heterogeneidad de la pared con edema submucoso y podemos encontrar el coprolito. En los hallazgos secundarios podemos ver engrosamiento de las paredes del ciego, alteración en la densidad de la grasa apendicular, podemos encontrar adenomegalias y signos de perforación. Entonces aquí sí tenemos que estar buscando todos los demás signos. Entonces podemos ver ahí que ya tenemos alteraciones directamente en la zona y podemos encontrar el coprolito o el apendicolito, sobre todo que nos apoye también el radiólogo para explicarnos qué es lo que están viendo. Porque cuando no somos muy expertos en esto, lógicamente podemos perdernos en las imágenes. Diagnósticos diferenciales puede haber muchos, entonces tenemos que ver cuáles son estas causas que nos lo pueden dar. Acuérdense que no solamente son las causas directamente gastrointestinales, también puede ser urinarias y por eso es que lo que vamos a ver es diagnósticos diferenciales en hombres y en mujeres, ¿no? Otras causas de dolor agudo intraabdominal, pues adenitis mesentérica, que esta la vamos a ver muchísimo más en los pacientes que han estado expuestos a enfermedades de vías respiratorias superiores. A veces es muy común encontrar esto y la adenitis mesentérica tiene un cuadro clínico igualito al de la apendicitis. El divertículo de Meckel, que también se debe de sospechar en niños pequeños, intosuscepción intestinal, que lo que vamos a encontrar es esta evacuación en jalea de grosella, los vólvulos, que también el dolor es sumamente intenso, la pancreatitis aguda, la colecistitis aguda, que ahí si somos muy acuiciosos con la exploración física, nos puede hacer el diagnóstico diferencial muy bueno, la úlcera péptica perforada, hernia crural encarcelada o algunas otras patologías. En la cuestión urinaria, las infecciones de tracto genitourinario, alguna pielonefritis nos puede dar esto, litiasis renal también te puede dar un dolor semejante dependiendo por dónde esté este lito, en qué parte del uréter, la hipertrofia prostática. Y pues bueno, ya no se diga lo que estábamos platicando hace rato, las cuestiones ginecológicas, ¿no? Entonces, en mujeres que no te queda un diagnóstico claro, pues sí te puede ayudar la ecografía, la tomografía para hacer diagnósticos diferenciales y aquí ver la enfermedad inflamatoria pélvica, el folículo de Graf roto, un embarazo ectópico roto también, quistes en el ovario derecho con pedúnculo torcido, que sea simplemente ovulación, perforación uterina, endometriosis, otro tipo de tumoraciones, etc. Entonces, aquí sí es bien importante que también tomemos en cuenta las complicaciones. Una vez que ya hicimos este diagnóstico, hay que tener muchísimo cuidado de no tener mayores complicaciones, como la perforación, peritonitis, que tengamos un flemón apendicular, pielotromboflebitis supurativa, obstrucciones intestinales o infecciones de la herida, que es de lo más frecuente que podemos encontrar. Ya que hicimos el diagnóstico, pues bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el paciente? Pues depende cómo esté este paciente, hay que operarlo o hay que esperar un poco para después operarlo, pero siempre se tiene que quitar el apéndice. Entonces, el tratamiento, como les digo, siempre es quirúrgico. Si tienes una apendicitis aguda sin perforación, pasa directo a que le hagan una cirugía. Si tenemos una apendicitis perforada con peritonitis o con flegmus, pues tienes que preparar primero al paciente, líquidos endovenosos, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, iniciar antibióticos y pues hacerle aspiración nasogástrica para poderlo pasar a la cirugía. Si ya está perforado, pero con peritonitis difusa, cirugía y tienes que hacer una preparación un poquito más prolongada, pero que no te tardes más de 3 horas para poder pasar al paciente. Y cuando tiene un absceso periapendicular, pues bueno, la preparación, signos vitales y si vemos una leucocitosis, ver el tamaño de la masa, ¿no? Qué tanto está afectándonos al paciente, pero al fin y al cabo va a ser cirugía. Hay algunas escuelas que te dicen que puedes apagar un poquito todo este espectro con antibióticos y dejarlo pasar un rato para después operar, dependiendo qué es lo que encuentres, pero la verdad es que siempre va a acabar en procedimiento quirúrgico. Hay dos tipos de cirugías que se pueden hacer en los pacientes. Acuérdense que es la cirugía abierta, la cirugía convencional o por la parotomía. La cirugía convencional puede tener diferentes incisiones, como la incisión transversa, como la de Rocky Davis que vemos aquí, la incisión de McBurney, que es simplemente oblicua, la incisión paramedial derecha o la incisión mediana infraumbilical.
Esto lo decidirá el cirujano pediatra que vaya a operar a estos pacientitos y es en lo que ellos sean más expertos. Ya la mayoría de los cirujanos pediatras ya no utilizan cirugías convencionales, ya todo lo hacen por laparoscopía y es mucho mejor porque el tiempo de recuperación es mucho más rápido y lógicamente las heridas son mucho más pequeñas. En pacientes que se compliquen o que tengan ya ahí alguna otra cosa, pues seguramente puede acabar en una cirugía abierta y es parte de lo que deben de hacer los cirujanos, decidir cómo van a operar este paciente dependiendo de lo que ellos sean más expertos. Los antibióticos que podemos utilizar, pues depende la sensibilidad y las resistencias que tenemos en nuestro medio intrahospitalario, pero en general, pues vean cómo podemos tener cualquiera de todos estos medicamentos, pero iniciar con los de menos amplio espectro que se pueda, sobre todo para darle un buen tratamiento al paciente. El pronóstico, bueno, todo depende de muchas cuestiones, sobre todo de qué tan rápido se hizo el diagnóstico, qué tan pronta se hizo la cirugía, pero bueno, aquí también influye en la mortalidad la edad del paciente, si hubo perforación antes del tratamiento quirúrgico y si hay peritonitis generalizada, o sea, el paciente está séptico, pues también me afecta, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad en general de una apendicitis aguda es súper baja, 0.1%, pero si ya empieza a tener alguna complicación, vean cómo puede llegar hasta el 55-70%, sobre todo si nos demoramos en hacer un diagnóstico. Entonces, aquí podemos ver que esto es suficiente para entender bien qué era o repasar lo que estábamos viendo de qué es la apendicitis aguda. Entonces, les voy a pasar ahora algunas preguntas en las cuales ustedes tienen que ir recordando varias cuestiones y de ahí es algo que puede venir también en su examen. ¿Sale? Entonces, una de las afirmaciones siguientes con respecto al dolor abdominal es falsa. A. El dolor visceral se transmite por el sistema nervioso autónomo simpático. B. El dolor visceral es definido como profundo y difícil de localizar por el paciente. C. El dolor visceral suele referirse a la línea media del abdomen. D. El peritoneo visceral es sensible al estiramiento. E. El peritoneo visceral es sensible a estímulos térmicos. ¿Cuál de estas es correcta? La verdad es que nosotros sabemos que el dolor visceral es sistema nervioso simpático. El paciente en general sí va a decir que es algo profundo, pero le cuesta trabajo decir bien dónde está la lesión, sobre todo al inicio. No estamos hablando directamente de apendicitis, sino del dolor visceral. Entonces, este se refiere generalmente en la línea media del abdomen, ¿sí? Y es sensible al estiramiento. Por eso es cuando tiene distensiones, cuando empezamos a tener esta molestia. Entonces, el que es falso es que es sensible a estímulos térmicos. No tiene nada que ver con la cuestión de temperatura. Entonces, esta es la incorrecta. En mujeres jóvenes con cuadro clínico de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y fiebre, ¿cuál es la técnica de imagen inicial? Tomografía computarizada con contraste, radiografía simple de abdomen, ultrasonido abdominal, ultrasonido transvaginal o tomografía computarizada sin contraste. Entonces, ya sabemos que la radiografía simple de abdomen no nos ayuda mucho, está descartada. El ultrasonido es bueno, pero no es lo mejor. Entonces, quitamos cualquiera de los dos. De los dos que pudiéramos utilizar, pudiera ser mejor el transvaginal, que nos ayude a encontrar más cosas, pero de todos modos, en este caso no. Y la verdad es que la tomografía es la causa, lo que debemos de utilizar, y en este caso debemos de pedirla con contraste. Entonces, esa es la respuesta correcta. La pauta más consensuada para administrar antibióticos profilácticos en cirugía es que se dé cada 8 horas, el día antes y el día de la intervención, cada 12 horas, el día antes y el día de la intervención, 3 dosis postoperatorias, monodosis en el momento de la inducción anestésica o monodosis transoperatoria. La verdad es que está bien demostrado que se debe de evitar las monodosis. Entonces, aquí tendríamos principalmente dos respuestas que pudieran ser correctas, pero hay una que es aún más correcta. Se pueden dar 3 dosis posoperatorias, ya que hicimos algo en nuestro paciente, se pueden dar esas 3 dosis, pero se debe dar 12 horas antes y el día de la intervención.
Entonces, la verdad es que el de 3 dosis posoperatorias es más fácil en los pacientes con apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque es algo rápido que tienes que utilizar, o sea, tienes que meterlo a cirugía. Entonces puede ser que mientras está en la inducción le pongas el antibiótico y después sigas con las otras dosis. Pero bueno, si ya es un paciente que lo tienes como cirugía que tú ya estás programando, pues lógicamente aquí lo que puedes hacer pues es evitar todo ese proceso, ¿no? Entonces, sí, ayudar bastante en la cuestión de que el paciente, tú lo que vas a hacer es justamente darle el esquema antibiótico que más le convenga, ¿no? En un paciente con apendicitis retrocecal, el dolor se irradia de manera invariable desde la región umbilical hasta el cuadrante inferior derecho. B, el dolor en el cuadrante inferior derecho es muy intenso por lo regular. C, puede aparecer hematuria microscópica. O D, la cuenta de leucocitos es de 10,000. ¿Cuál es la respuesta? Pues bueno, la hematuria microscópica pudieras encontrarla, pero es bastante raro. La cuenta de leucocitos sí, pero no te quiere decir que eso es una apendicitis retrocecal necesariamente, eso es un estudio secundario. Y bueno, la verdad es que el cuadrante inferior derecho no es por lo regular intenso, nada más. Empieza directamente que se va irradiando. Entonces, esta es la respuesta correcta, que el dolor se irradia de manera invariable desde la región umbilical hasta el cuadrante inferior derecho. Entonces, un joven de 13 años que presenta con síntomas clínicos que sugieren apendicitis. Durante la cirugía, el apéndice se aprecia inflamado, no se establece diagnóstico alternativo de adenitis mesentérica. Entonces, ¿cuál es la causa más probable de esta entidad patológica? Un deterioro vascular local, una infección bacteriana, una infección viral, infección micótica o infección parasitaria. Entonces, cuando no encuentras ninguno, pues descartas las infecciones, por lo cual es un deterioro vascular local. La causa más frecuente en la aparición de apendicitis aguda en el adulto es A, cambio de flora colónica, B, parasitosis, C, obstrucción de la luz apendicular por fecalito, D, dilatación del ciego o E, hiperplasia linfótica. En el adulto, lo más común es que tengamos alteraciones por un fecalito. La causa más frecuente en la aparición de apendicitis aguda en el niño es cambio de la flora colónica, parasitosis, obstrucción de la luz apendicular por un fecalito, dilatación del ciego o hiperplasia linfoide. En general en el niño es hiperplasia linfoide. Aquí hay un pequeño error, se movió un poquito la imagen, entonces no hagan tanto caso. Entonces, una niña de 10 años que acaba de recuperarse de una infección de vías respiratorias superiores refiere dolor en la fosa ilíaca derecha. Al examen físico muestra rebote positivo, entonces tu diagnóstico más probable es una gastroenteritis, una enteritis regional, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel e infección de vías urinarias. Si esta respuesta viene así en su examen, pues tu diagnóstico inicial pudieras estar pensando en una apendicitis aguda. Entonces, ya te están quitando ese diagnóstico. Entonces dices, ok, ya me tengo que fijar en otras cosas. Entonces me está diciendo que es niña, que acaba de pasar por una infección de vías respiratorias superiores, y yo ya les dije más o menos qué es lo principal que tienen que buscar en pacientes que tienen ese dolor después de una infección de vías aéreas superiores. Entonces, el divertículo de Meckel está ya muy grande como para un divertículo en general. Gastroenteritis puede hacer, pero no te están hablando que tuvo alguna cuestión alimentaria. Enteritis regional, pudiéramos pensarlo. Infecciones de vías urinarias no refieren disuria, poliuria ni nada de eso. Entonces, es una adenitis mesentérica. La pileflebitis, que es la complicación más grave de la apendicitis perforada, consiste en una trombosis de la vena mesentérica, trombosis de la vena renal asociada con infección perinefrítica, tromboflebitis migratoria, tromboflebitis séptica ascendente del sistema porta o tromboflebitis de las venas pélvicas. Entonces, si es de una apendicitis perforada, quiere decir que ya hay un proceso inflamatorio infeccioso importante. Entonces, trombosis de la vena mesentérica, el paciente se va a morir. No, ese es muy difícil, ¿no? Y además no es tan común. Trombosis de la vena renal asociada con infección perinefrítica. Ahí hay infección, si me sirve eso como un diagnóstico diferencial.
Tromboflebitis migratoria no es porque no está cambiando. Tromboflebitis de las venas pélvicas no es por la zona. Entonces me quedaría entre una tromboflebitis séptica ascendente del sistema porta o la trombosis de la vena renal asociada con infección perinefrítica. Lo que sabemos es que no son trombosis, son tromboflebitis. Entonces la respuesta es tromboflebitis séptica ascendente del sistema porta. ¿A qué edad es la máxima incidencia de apendicitis? Entre los 10 y los 20 años, entre los 5 y los 10 años, entre los 50 y 60, mayores de 60 o en neonatos. La apendicitis no es una enfermedad de los extremos de la vida. Entonces quitamos la C, la D y la E. Entonces nos queda entre 5 y 10 o 10 y 20 años. Lo más común, paciente de 10 a 12 años. Entonces, de 10 a 20 años es la respuesta correcta. La complicación temprana más frecuente de la apendicectomía abierta sería un absceso, una obstrucción intestinal, que se forme una fístula, peritonitis purulenta o una infección de la herida quirúrgica. ¿Cuál es la respuesta? Un absceso sí, pero no es tan frecuente encontrarlo. Que se obstruye el intestino, generalmente no es de una forma aguda, es de una forma crónica por las bridas que puede hacer la cuestión quirúrgica. Formaciones de fístulas también no son tan tempranas, son medio tardías. La peritonitis purulenta sí, pero sobre todo si estamos pensando que lo que tuvo es una apendicitis perforada, pero no es tan frecuente. Entonces lo más común, como todo lo que se haga a nivel de piel, sería una infección de la herida quirúrgica. Entonces esa es la respuesta. Paciente masculino de 50 años de edad que tiene náuseas, vómito, migración del dolor, hay leucocitosis, neutrofilia y dolor en la fosa ilíaca derecha con rebote. ¿Cuántos criterios de Alvarado tiene? En este caso, tiene la edad, las náuseas, el vómito, la migración del dolor, leucocitosis, neutrofilia, dolor y rebote. 8. 8 son los criterios de Alvarado que tiene. Entonces, busquen los criterios de Alvarado para encontrarlos. La verdad es que no creo que venga esa pregunta en su examen, pero bueno, es algo que tienen que buscar y que les puede servir. Un caso clínico un poquito más complejo. Entonces, es una mujer de 17 años que acude a urgencias porque tiene un cuadro abdominal agudo. Tiene antecedente de hace un año por estudio por síndrome febril y cefalea. Se diagnosticó con infección por citomegalovirus, desde ahí ya asintomática y ya no se tuvo que dar ningún tratamiento. Ahora lleva 6 horas de evolución con dolor abdominal, que empezó en epigastrio, posteriormente migró a la fosa ilíaca derecha, bastante intenso, continuo, empezó con vómitos, pero no ha tenido fiebre ni otros síntomas. La exploración física tiene febrícula, tiene signos de defensa e irritación peritoneal en mi abdomen derecho. Le toman estudios de laboratorio, encuentras que en la biometría hemática hay leucocitosis de 16.300, predominio de neutrófilos. Las pruebas de función hepática está un poquito elevada la ALT, la amilasa está también un poquito elevada y la PCR está negativa. Le pides una prueba de embarazo, negativo, la radiografía simple no se ve nada, no hay signos de oclusión, se hace una ecografía abdominal que encontramos pequeña cantidad de líquido en pelvis y bueno, ¿cuál es el método de diagnóstico más certero que deberíamos utilizar para este paciente? Un ultrasonido, una tomografía computarizada, solo la exploración física o una radiografía de pie y de cúbito de abdomen. Ya lo vimos varias veces en la clase, entonces una mujer que estés en duda, tomografía computarizada con contraste. Ahora, un masculino, 18 años de edad, acude por tener aproximadamente 16 horas de evolución con dolor abdominal. Este es un dolor vago que habría comenzado posterior a que desayunó. Empieza en la región umbilical, periumbilical, y era de baja intensidad, que se mantuvo bastante rato ahí hasta después localizarse en la fosa ilíaca derecha. El paciente se ve bastante bien, pudo comer un poco, no vomitó, pero sí estuvo con un poco de náuseas. En la tarde vio a un médico, él sospecha apendicitis aguda, y con el diagnóstico de esto se hospitaliza y al ingreso se observó dolor espontáneo y a la palpación en la fosa ilíaca derecha con un signo de Blumberg positivo. Se mantiene en observación, se realizan estudios de laboratorio, pero el paciente refiere que ya no tiene ningún dolor. Al ser examinado, no presentó dolor, resistencia abdominal
Y bueno, ¿cuál sería la conducta a seguir? Explorar posible patología urinaria, egreso y evaluar a las 24 horas, realizar la laparotomía exploradora o realizar apendicectomía laparoscópica. Entonces, la verdad es que no tienes que hacerle una cirugía ahorita, el paciente ya está bien, ya no tiene resistencia abdominal ni nada. Y aquí, entonces lo que tenemos que hacer es egresar al paciente y evaluarlo en 24 horas o explorar la posible patología urinaria. Pudiera ser cualquiera de esas dos, pero al ya no tener ninguna molestia, mejor lo egresas y lo evalúas en 24 horas. Aquí se me movió también la flecha, no le hagan caso, es el punto número B. Último caso, masculino de 17 años de edad, empezó con síntomas de dolor abdominal difuso de gran intensidad. Él decía que era por una transgresión alimentaria, como muchísimo. Se mantuvo en reposo y dieta, no refería a vómitos, no diarrea, y 24 horas más tarde aún seguía con dolor, pero ya estaba de menor intensidad. Ya se localizaba en el abdomen bajo. La descripción y conclusión fueron compatibles con apendicitis aguda, con lo cual encontraron diámetros apendiculares de 11 milímetros, sensible, no deformable, con aumento de congenicidad de la grasa adyacente. El paciente al ingreso refería poco dolor espontáneo y a la palpación un plumber positivo. Temperatura axilar 37,2, recuento de leucocitos de 6,700. Y pues bueno, entonces aquí, ¿cuál sería el signo más relevante en el diagnóstico de apendicitis? El dolor típico, la resistencia muscular, la leucocitosis comprimida de neutrófilos o la náusea y el vómito. Pues en este paciente, pues el dolor no fue típico, entonces aquí no sería el signo más relevante para este paciente. Pues no tenemos leucocitosis, te están diciendo que tiene 6,700, entonces esa no funciona. No tuvo náuseas, no tuvo vómito. Entonces aquí lo que más nos ayudaría a este diagnóstico de apendicitis sería la resistencia muscular que tiene el paciente. Bueno, entonces aquí terminamos la clase de apendicitis y pues espero que se hayan quitado algunas dudas de lo que ustedes tenían y continuar con su aprendizaje. Que tengan bonita tarde.
Hola, yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y dermatólogo pediatra y esta clase va a ser un repaso acerca de onfalitis. Entonces, aquí lo que vamos a revisar son todos estos conceptos básicos, cuál es la definición de onfalitis, los factores de riesgo, su cuadro clínico y finalmente el tratamiento. Entonces, recuerden que el cordón umbilical es esta estructura la cual está conectando al bebé con la madre directamente hacia la placenta. Entonces, en el nacimiento, este cordón umbilical provee de flujo vascular entre la mamá y el feto y sobre todo la placenta. Al momento del nacimiento se corta y se fija, se ancla para esto, para no tener ya ningún cambio en la cuestión materna fetal. En la primera semana de vida, este remanente umbilical se va separando del neonato, lo que crea el ombligo. Entonces, puede haber muchas complicaciones con esto, principalmente infecciones, hernias, granulomas. Puede tener también pues, diferentes anomalías congénitas en las cuales vamos a verlo directamente en el ombligo y pues se pueden ver en la infancia, pero son bastante raras afortunadamente. Recordando que el cordón umbilical contiene dos arterias y una vena. Siempre tienen que revisar cuando se haga el corte del cordón umbilical que lo tengan. Y acuérdense que estas arterias y venas van a estar rodeadas de una sustancia gelatinosa que se le llama la gelatina de Ward. Es importante que recordemos que estos vasos tienen un cierre fisiológico posterior al parto y hacia las 2 semanas de nacimiento ya no debe de haber comunicación. Entonces, algo muy importante también es que sepamos el grosor y la longitud del cordón umbilical. Recuérdense que el grosor al nacimiento va a ser aproximadamente con un diámetro de 1,6 centímetros y una circunferencia de 3,6. Lo que vamos a ver es que en estos el grosor vamos a ver que está asociado con patologías. Si está muy adelgazado, pues tiene ciertas patologías que tenemos que estar pensando en estos pacientitos. Y de forma secundaria, la longitud. Generalmente el tamaño del cordón umbilical hacia la semana 20 ya es de 32 centímetros y a término se vuelve casi de 60. Entonces, en cada edad gestacional varía mucho cómo va cambiando esto. Por ejemplo, los pacientes que nacen a término, entre 40 y 41 semanas, puede ser que lo tengan desde 35 centímetros hasta 80. Entonces, lógicamente, cordones cortos pueden ocasionar alteraciones como desprendimientos de placenta, cordones muy largos pueden ocasionar que tengan circulares de cordón los bebés, ¿no? Entonces, como tal, el tamaño de este cordón umbilical pues no afecta directamente el flujo de sangre, pero bueno, siempre se pueden asociar a diferentes efectos adversos, ¿no? Entonces, acuérdense que también el detalle es si, por ejemplo, tienes un cordón muy corto, que no tiene estas como, ¿cómo se le llamarían? Las cuestiones de cochinito, o sea, que se ven como cola de cochino. Esto como que se ve, está asociado a que tenga un pobre retraso en el crecimiento del paciente y menor actividad. Entonces, esto puede pasar mucho en los pacientitos que tengan sobre todo alteraciones neurológicas o musculoesqueléticas. Entonces, aquí les doy una pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las arterias y venas umbilicales en la vida postnatal? Las arterias umbilicales forman los ligamentos umbilicales laterales, la vena umbilical forma el ligamento de Cooper o la vena umbilical forma el ligamento redondo. Entonces, ya sabemos que los ligamentos umbilicales están dados por las arterias y aquí sería cuál de estas dos no es correcta. Entonces, la que no es correcta es el ligamento de Cooper. Lo que forma la vena umbilical es el ligamento redondo. En un caso clínico, algo bien importante que también tenemos que saber. Entonces, recién nacido, de 23 días de nacido, acude a consulta porque la mamá lo siente que está muy calientito desde hace algunos días. Los papás refieren que no han podido traer porque viven muy lejos, o sea, no pueden ir a la consulta y cuando llega la exploración lo ven con un percentil bajo de lo esperado para peso, talla y datos de dificultad respiratoria con un Silverman Andersen de 6. Ella es un paciente que está con dificultad respiratoria importante. Además, notan que continúa sin haberse desprendido el cordón umbilical.
Vean la edad que tiene este pacientito. Entonces, la pregunta uno es, ¿a los cuántos días se cae de forma natural el cordón umbilical? De 7 a 21 días, de 7 a 14, de 10 a 21 días o antes de los 10 días. Pues aquí lo que debemos saber es que entre 7 y 14 días es donde debemos de tener la caída normal. Entonces, la separación de este cordón umbilical ocurre generalmente al día 7, pero tenemos hasta el día 14 para pensar que no hay alguna cuestión. Entonces, la cuestión es que aquí lo que tenemos que ver también es cuáles son los diferentes cuidados que se han llevado con este cordoncito umbilical. Y bueno, acuérdense que la separación del cordón umbilical se inicia directamente porque se forma trombosis y contracción de las venas umbilicales. Después esto llegan los fagocitos, alteran al tejido directamente y eso hace que se rompa todo eso, se momifique y se caiga. Entonces, este cordón umbilical se puede colonizar con muchas bacterias derivadas sobre todo del tracto genitourinario de la mamá y todo esto que en lo que están en contacto desde edades tempranas. Entonces, siempre hay que buscar que esto pueda ocasionar una alteración en la cuestión de los pacientitos. Y como les decía, aquí el detalle es que si no está cayendo el cordón umbilical de forma temprana, este rompimiento del tejido mediado por los fagocitos está alterado. Entonces no hay una alteración en la fagocitosis. Esto puede ser un indicativo de enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos. Entonces, importante los cuidaditos del cordón umbilical. Es aquí el secado del cordón umbilical de forma regular. Puedes poner clorexidina al 4% y ya no está recomendado lo que se hacía antes, que se pusiera un poquito de alcohol, yodopovidona, porque justamente se han encontrado casos de intoxicaciones, a veces intoxicaciones alcohólicas o de dermatitis por contacto directamente por la yodopovidona, que es el isodine. Entonces, vean cómo en las guías de práctica clínica aquí te dice que ha sido una práctica habitual la aplicación de soluciones con antibióticos o antisépticos, pero la verdad es que la OMS recomienda el secado umbilical y solamente clorexidina para este motivo. No es necesario poner antibióticos si no hay un dato de que el pacientito esté grave. Entonces, todos los cuidaditos que debe tener el cordón umbilical, una vez que ya tuvieron el corte, la separación y todo, pues depende también en dónde se encuentren, ¿no? O sea, dónde puedan estarle dando esta atención al pacientito. Entonces, lógicamente, lo primero es que se corte de forma estéril con unas tijeras y también que el que esté manipulando traiga guantes estériles para evitar la contaminación bacteriana directamente en esta zona que nos puede llevar a onfalitis o tétanos neonatal si estamos utilizando unas tijeras que no estén bien esterilizadas. En zonas, sobre todo, que tengan pocos recursos económicos, también lo que se puede hacer, sobre todo cuando no hay equipo esterilizado, pues es primero usar clorexidina como un agente antiséptico, lo cual nos ayuda y además no es muy caro. Disminuye en esto la morbimortalidad en los pacientitos y también hay que estar vigilando que si se hace esto en un hospital, siempre ver que el cuidado de la zona del cordón umbilical sea secundario. Puedes hacer también el anclaje del cordón umbilical, ya sea con algún material como un hilo, hay algunos que ya están hechas las pinzas para cordón umbilical específicas, pero bueno, como les decía, generalmente hay que ver que no se utilicen nada como tales secantes para esto, porque no es necesario, y muy importante también no utilizar antibióticos si no vemos que hay alguna alteración, o sea, si no hay algo que nos llame la atención y que digamos que se tiene que estar haciendo, poner un antibiótico, pues no se ponga. Entonces, la pregunta 2, si el paciente continuara sin tener caída del cordón umbilical, ¿cuál es el primer diagnóstico diferencial que el médico está obligado a descartar? 1, onfalitis; 2, inmunodeficiencias primarias; 3, alteraciones en la coagulación; 4, infecciones congénitas. La onfalitis, pues principalmente aquí tendríamos que ver algunas otras cuestiones que en verdad tengan datos de infección en la zona, lo cual no te están diciendo en la pregunta. En la pregunta están viendo que no se está cayendo el cordón umbilical.
Alteraciones en la coagulación, pues bueno, tampoco tuviste alguna alteración, no estás pensando en trombosis, no estás viendo que el paciente tenga necróticos los dedos, cosas así, pues no puedes pensar en alteraciones de coagulación. Infecciones congénitas, pues a su vez, pues te estarías pensando más en un pacientito que tiene estas características en panecillo de arándanos, o estás pensando en pápulas y pústulas en el resto del cuerpo, pero no necesariamente directo en el cordón umbilical, por lo cual aquí lo que tienes que hacer es ver o descartar inmunodeficiencias primarias. Entonces, el retraso en la separación del cordón, pues no hay una definición específica para que digamos que tiene un retraso en esto, pero bueno, aquí sí ver que está tardando mucho más de estas 2 semanas, que es lo que deberíamos de evaluar en cada uno de estos pacientitos, pues debemos de pensar en una inmunodeficiencia o en alguna anomalía del uraco. Entonces, la función de los neutrófilos, como ustedes bien lo saben, puede estar retrasada, y eso significa que no se está cayendo el cordón umbilical. Entonces, aquí tenemos alteración en los leucocitos, por eso podemos tener algo que se llama una deficiencia en la adhesión del leucocito. Entonces, siempre hay que estar descartando esta inmunodeficiencia primaria. Y bueno, aquí la cuestión también es que debemos de saber que si nosotros estamos viendo que el cordón umbilical no se está cayendo o quedan solo ciertas partes, pues bueno, aquí tenemos que estar viendo que se debe de secar más ahí con la cuestión de algún papelito, alguna cuestión, pero no poner medicamentos secantes y no utilizar alcohol, menos tallarlo, porque eso, como les decía, puede ocasionar que tenga alguna cuestión directamente en piel, irritativa, o que pueda dar alguna intoxicación a nuestro pacientito. Entonces, ¿qué es la onfalitis? Pues la onfalitis es la infección del cordón umbilical y o de los tejidos adyacentes, como puede haber celulitis. Es una enfermedad predominantemente del neonato, pero la onfalitis no únicamente es para ellos. Puede ser que, por ejemplo, pacientitos ya más grandes que se pongan algún arete en el cordón o en el ombligo y todo eso, puedes ocasionarle una onfalitis. Es raro, pero bueno, se da. Entonces, aquí lo que vamos a ver en estos pacientes es que empiezan a notarse induración, eritema y ocasionalmente salida de secreción. Entonces, lo que sabemos es que la onfalitis, pues a pesar de ser raro, sí la podemos ver también dependiendo en dónde nos encontremos, y puede ser hasta un 0.7% de los recién nacidos que presenten algún riesgo de todo esto. Entonces, la onfalitis generalmente es una infección polimicrobiana. Entonces, los que se han visto, ahorita vamos a ver en una diapositiva, hay muchas bacterias, entre estas Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella, a veces hasta Proteus te puede afectar todo esto al nivel del cordón umbilical. Entonces, ya dependiendo también el hospital o los lugares donde estuvieron, pues puedes buscar también algunas otras bacterias anaerobias, como los Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens o Clostridium tetani, ¿no? Entonces, que tenemos que ver que todo esto no haya presentado a la mamá también coramionitis o alguna otra cuestión que nos haga pensar en algo más en nuestros pacientes, ¿no? Los pacientitos, pues sí, hay que estarlos cuidando muy bien de todo esto y ver que no tengan alguna otra alteración como las inmunodeficiencias primarias que ya platicamos un poquito. Entonces, los factores de riesgo fueron pacientes con inmunodeficiencia, ruptura prematura de membranas, que la mamá haya tenido antecedente de coroamnionitis, que no tengan una higiene adecuada en casa o en el mismo hospital, que el paciente sea de bajo peso al nacer, que haya negligencia por los padres o los cuidadores, que bueno, sería parte de la mala higiene, y que haya nacido fuera de un hospital es mucho más frecuente. Como les decía, es muy baja la incidencia, 0.7%, pero su mortalidad es bastante alta. Hasta el 7 al 15% de los pacientes pueden fallecer si presentan esto y no se diagnostica de forma temprana. Entonces, la clasificación puede ser que haya una onfalitis primaria que sale inmediatamente posterior al nacimiento, que se dé en algunas horas de haber nacido el paciente, o secundaria debido a los malos cuidados del cordón, que no se esté dando esta limpieza de forma adecuada. Entonces, como les decía, los microorganismos causales pueden ser muchos, ya les había dicho varios de estos: Staphylococcus aureus, Staph epidermidis, Streptococcus, Escherichia coli, bacteroides, Clostridium, Streptococcus, entre otros. Y bueno, hay que ver y tener mucha atención porque existe un alto riesgo de infección sistémica, ya que estos
vasos umbilicales continúan permeables las primeras semanas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque esos pacientes pueden llegar a estar muy sépticos y sobre todo esto es lo que llevaría a una mortalidad más alta. Entonces, el paciente lo vamos a ver con fiebre, con eritema, empieza a haber endurecimiento en la zona, todos los mismos datos que podemos ver en la celulitis de cualquier otro tipo de edades. Vamos a ver una descarga purulenta directamente por el ombligo o secreción sanguinolenta. Pues el paciente va a estar irritable, no va a estar comiendo y todo esto nos hace pensar que el paciente cada vez está más grave y sobre todo que puede llegar a tener muchas complicaciones. De estas complicaciones, lógicamente por el estado protrombótico que nos lleva la sepsis, es una trombosis de la vena umbilical, puede haber abscesos hepáticos, peritonitis y lógicamente, como ya hemos hablado, la sepsis. Entonces, otra pregunta. ¿Cuál es la complicación más común de la onfalitis? Trombosis de los vasos umbilicales, peritonitis, abscesos hepáticos o sepsis, que son los mismos que les había puesto en esta de complicaciones. Pero ¿cuál es la más frecuente de todas estas? Pues la complicación más frecuente por toda esta cuestión y por la inmadurez del pacientito es la sepsis. Entonces, es bien importante que nosotros veamos que se puede dar antibiótico terapia a estos pacientes, pero algo bien importante es que cuando nosotros tenemos esta sospecha, si se puede hacer porque estamos en un hospital o podemos mandar al paciente a que le hagan algún tipo de estudio, que le hagan cultivos para saber específicamente qué es lo que vamos a darle al paciente, ¿no? Entonces, aquí hay algunas cuestiones que si vemos que el diámetro es mayor de 0,5 centímetros del cordón umbilical, o sea que sobrepasa más de esto, el tratamiento debe ser sistémico. Tienes que dar dicloxacilina o gentamicina, el que ustedes prefieran, o una combinación de los dos. En el diámetro que es más pequeño, tópico y solamente puedes dar mupirocina. La verdad es que neomicina no es tan recomendable porque la neomicina también es un antibiótico que da mucha dermatitis por contacto. Entonces, acuérdense que el tratamiento antibiótico se requiere ver contra gram positivos y gram negativos, es por combinación. Entonces, por eso debemos de dar, aquí sí yo me equivoqué, dije una u otra, pero no, son las dos las que se deben de dar, pero tratamiento tópico puedes dar solo uno, ¿no? Entonces, en el neonato debemos de dar alguna penicilina antiestafilocócica y el aminoglucósido, que es lo principal. Pero bueno, en zonas donde tengamos Staph meticilino resistentes, pues se debe de cambiar y dar vancomicina en vez de la penicilina. Y si vemos que esto no está mejorando o que vemos que el paciente, por ejemplo, tiene salida como de gas o algo así, estamos pensando en en alguna bacteria, en alguna bacteria anaeróbica, pues cambiar a clindamicina o metronidazol, ¿vale? Sobre todo también, como les decías, si tiene sobre todo esta descarga purulenta, que tenga como datos de gas o que tenga un olor muy característico, puede hacer y debemos de dar el tratamiento por al menos 10 días. Y todo esto para ver cómo está y sobre todo en lo que salen los cultivos. Entonces, cuando tenemos pocos síntomas, solamente se recomienda dar el tratamiento con tratamiento tópico, puede ser mupirocina, y bueno, si no hay eficacia perdón, si vemos que no está siendo suficientemente eficaz este tratamiento, pues ya buscar tratamientos tomados, no necesariamente por vía intravenosa ni nada más. Entonces, pacientitos ya más grandes, pues depende también qué es lo que tengan, pero bueno, como en general vamos a ver pacientes pequeñitos que tengan esta alteración, pues esto es un muy buen tratamiento que si se los preguntan en su examen de residencias médicas, cuál es el tratamiento sistémico más adecuado para un paciente con onfalitis, pues dicloxacilina con gentamicina en combinación. Si es tópico, mupirocina o neomicina sería una respuesta, pero también otra podría ser que aquí pueda ser bacitracina. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro este repaso y cualquier cosa de todos nos pueden seguir revisando las pautas, los tratamientos y todo en las guías de práctica clínica o en el Up to Date, que también les va a ayudar muchísimo
para su examen y ver sobre todo la parte en la que vienen los resúmenes de cada uno de los temas, porque a veces no podemos estar leyendo todos, pero si leemos los resúmenes, a veces eso nos ayuda a recordar muchas de las cosas que tenemos pendientes. ¿Sale? Bueno, espero que haya sido de ayuda este repaso que tuvimos de onfalitis.